Provincia y Comunidad de Madrid. Este pueblo, que se llama Chinchón, no es tal pueblo, sino que es ciudad, en tanto que Madrid, la capital, es villa. Como decía mi abuelo, áteme usted esa mosca por el rabo. Como tiene que haber gente para todo, hay creadores de eslóganes, o sea, frases publicitarias. La que más funciona aquí es Chinchón, anís, plaza y mesón. Pues bueno, pero ni qué decir tiene que Chinchón es bastante más. La que cuenta muy bien estas cosas del eslogan y las otras es Elisa, la profesora medio poeta, que ya se está convirtiendo en una profesional de las crónicas de viajes. Yo era una niña cuando vine por primera vez a Chinchón a bordo de un 600. Entonces los chicos un poco acomodados, como mis padres, se montaban excursiones domingueras. Se iba a Chinchón a comer judías, o cordero, o gallina en pepitoria, o cochinillo, o bien a picotear por los escasos mesones. Los mesones chinchoneros estaban en la onda de la estética imperante, que era hippie y progre. Gusto por lo rural, abundancia de tinajas, ruedas de carro y aperos de labranza. Hubo un visionario de familia terrateniente y médico él que intuyó un porvenir cuando Chinchón y sus viejas industrias adolecían. Las que fueron almazaras aceiteras, lagares vinícolas y bodegas de panzudas tinajas pasaron a ser comedores, asadores, obradores de embutidos típicos. Las piedras gigantes que trituraban la aceituna y las vigas hercúleas que estrujaban el ollejo siguen en su sitio. Las cubas del vino también, vacías por dentro y garabateadas por fuera. Algún mesón conserva subterráneo el antiguo laberinto de las bodegas frescas con las tinajas jubiladas. De entonces acá, de cuando venía yo en el 600 a ahora, los mesones de Chinchón han proliferado como hongos. Chinchón es el gran mesón dominguero de la capital. Y vale la pena, con paciencia, ir observando cómo la decoración mesonera es un álbum que guarda las más queridas tradiciones y hasta las fotos de familia de la ciudad.
Entre los mesones hay una venta andaluza con plaza de toros, cuadras de caballos cartujanos y antiguas calesas. Esto, en mitad de Castilla, es una divertida extravagancia. La Plaza Mayor de Chinchón, una de las más celebradas de España. Bien, qué bien, qué bien. Hola, hola. Esta hermosa plaza balconada y asoportalada, con 3 pisos de galerías, toda de madera y piedra, quizá por ser tan vieja, ha visto de todo. Lo mismo fiestas que fusilamientos. La mayor parte de los días es un ágora de comerciantes, agricultores y jubilados, salvo sábados y domingos en que se puebla de forasteros. Los mesones y restaurantes han invadido las alturas de los corredores. Era muy cansado y muy trabajoso por ello. Van a decir, todavía quedan currantes en Chinchón. En esta tan antigua y mimada plaza de Chinchón alternan bares y mesones, yacinerías, tiendas variadas donde se expenden los productos típicos, los ajos, los anises y los panes. La panadería en Chinchón entra en el terreno de la fantasía. Estas empanadillas son de cabello de ángel.
A Elisa no le gustan los toros. Por eso, seguramente, omite algunas apreciaciones sobre la plaza de Chinchón, que yo me permito añadir con su permiso. Porque es claro que esta plaza, a lo largo de su historia centenaria, fue mercado, corral de comedias, palenque de justas, escenario de autos sacramentales y plaza de toros. Frascuelo es un ídolo local y con él empieza una tradición de corridas y festivales que sigue viva. Durante 3 meses del año, a la plaza le ponen una barrera que precisamente regaló Frascuelo y dan corridas, novilladas, capeas y un famoso festival para beneficio de los ancianos del lugar. El más conspicuo de los aficionados taurinos de Chinchón es don Moisés, el párroco, asesor del señor alcalde en el palco presidencial cuando se dan corridas de toros. La plaza de Chinchón es el símbolo del pueblo, pero al mismo tiempo es un auténtico corral de comedias gigantesco. Es una plaza hecha para el espectáculo. Ya a principios del siglo XVI, las crónicas y los documentos que obran en el archivo municipal hablan al respecto de una célebre corrida que se celebró en honor de Felipe el Hermoso el año 1502. Entonces, como sabemos, las corridas de toros eran muy distintas a las que hoy se efectúan. Eran alanceamientos de toros los que se efectuaban. En 1770 y tantos, para la fiesta del señor San Roque, dicen las crónicas, se contrataron 28 toros y 40 y tantas vacas. Hablar de los toros en Chinchón es hacer historia. Será quizás el festival de más abolengo que haya en toda España. Esta plaza es polivalente, se transfigura, se atavía según el caso y la ocasión. Durante la Semana Santa, por ejemplo, es un escenario donde los vecinos, muy imbuidos de sus papeles, representan la pasión de Cristo. Y dando gracias al Padre, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo entregado por vosotros. Un dolor de tendones y nervios que se rompen, que se encogen, que se agarrotan. La muchedumbre calla con la esperanza de oír los alaridos de los ajusticiados. Han callado de dolor y de rabia los dos ladrones.
Dominando la plaza, sus fastos religiosos y sus veleidades profanas, la mole de la gran iglesia parroquial de la Asunción lo mira todo por encima del hombro. Es muy vieja, muy maciza y muy sabia. Ha visto de todo. Yo me permito nuevamente apostillar los textos de Elisa. Una de las cosas que la iglesia parroquial de Chinchón ha visto es el incendio por los franceses, cuando la guerra de la independencia, de otra iglesia que tenía al lado, de la que no queda más que la torre. Dicen en Chinchón que tienen una iglesia sin torre, que es la parroquia, y una torre sin iglesia, que es la del reloj. Entre medias de la iglesia sin torre y la torre sin iglesia, ecuánime y civil, se coloca el Teatro Lope de Vega. Tiene algo más de 100 años este teatro, que normalmente ejerce de cine, de sala de conferencias y, si se tercia, de pista de baile. Como es la pieza más joven de las tres, se le ve un poco desentonado. Voy a contarles a ustedes historias del pueblo mío, porque lo que está pasando tiene que ser conocido. No, un momento. Gaby, yo la aleluya, hasta que no llegue el momento del colegio, no la saques. No, vale, ¿de dónde estáis? Vale, nos han arreglado la plaza. Nos han arreglado la plaza para que quede bonita. Y a la mitad de la hora dicen que cómo la pintan. Pero eso va a pasar, que ningún vaso rebosa. Dejémoslo como estaba. Y a otra cosa, mariposa, que Chinchón tiene 3 cosas que son una maravilla: una iglesia sin torre, una torre sin iglesia y un teatro sin taquilla, que se lo pusieron después a petición popular, y eso que este edificio lo acaban de arreglar. Don Francisco de Goya tenía un hermano que se llamaba Camilo José de Goya y Lucientes y era capellán de los condes de Chinchón. Aquí pasó don Francisco una larga temporada con su hermano bajo la hospitalidad de los condes. Y aquí, es de suponer, pintó el cuadro de la Asunción que hoy sigue en lo más alto del altar mayor de la iglesia de Chinchón. Se dice, se supone, y a mí me gusta suponerlo así, que la cara escorzada de la Virgen, tan goyesca, es la de una moza de Chinchón apodada La Graja, que le sirvió a Goya de sirvienta, de modelo, y dicen que a lo mejor también de amante. Si la historia no escondiera estos íntimos misterios, perdería todo su encanto. Donde hoy está el teatro, tenían los condes de Chinchón el palacio. Cuentan las crónicas que Lope de Vega estrenó alguna comedia en aquel palacio y que por eso al teatro le han puesto el nombre de Lope. Desde este coliseo rural, cuando era palacio, mirando al frente y pasando la mirada por encima de la plaza mayor, veían los condes el castillo. Este castillo, levantado hace 5 siglos, ha venido muy a menos.
Solo le queda un poco de orgullo heráldico en el escudo de los que fueron primeros señores de Chinchón por merced de los reyes católicos. Pero esta agotada fortaleza ya no levanta del suelo ni la mitad de su antigua estatura. La torre del homenaje es un residuo. El patio de armas, un erial poblado de lagartijas. Medio castillo ha servido, saqueado piedra a piedra, para cercas y caminos. Hubo un tiempo en que funcionó como destilería de aguardiente. Como Elisa es abstemia, omite la referencia tan obligada a los famosos aguardientes anisados de Chinchón. Alquitaras, viejos alambiques de cobre ya retirados del servicio, sirven de adorno en muchos lugares. Pero hay otros en activo, mucho más modernos, mayores y más productivos, destilando el alcohol y el grano de matalaúva, el anís. Anís y ajo son producciones chinchoneras por excelencia. A finales de invierno se plantan los ajos. Por San Juan se recogen y se hacen ristras, orcos y otras presentaciones muy propias y cuidadas. Hasta amuletos, porcelanas y esculturas de bronce se hacen con el ajo, tótem vegetal de Chinchón, al que se le atribuyen maravillosas y hasta fantásticas propiedades. Dejo para mañana anotar los linajes que ostentan escudo por las calles de Chinchón y me limito a pasear contemplando fachadas y patios un poco a tontas y a locas. Diseminadas por diferentes barrios están las ermitas, la del patrono San Roque, la de la Misericordia, la de San Antón, En cuanto a conventos, hay dos. El de las franciscanas clarisas, fundación de los primeros condes, y el monasterio de los agustinos de Santa María del Paraíso. Es allí, en este viejo monasterio, donde voy a reposar de estas andanzas mías alojada en una celda. Y no porque vaya a retirarme del mundo, sino porque ahora
Santa María del Paraíso es un parador de turismo, exento de ayunos y penitencias.